Muy buenos días, familia. Qué alegría es estar nuevamente acá, todos reunidos como familia, amén. La semana pasada, el pasado domingo, tuvimos servicio por regiones y no pudimos tener toda la familia unida, amén. Pero volvemos hoy nuevamente todos juntos a alabar a Dios. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Arias. Yo tengo el privilegio y el honor hoy de predicar la palabra de Dios. Para asegurarnos de que sea más Dios hablando que esta persona que está al frente, vamos a empezar con una oración, amén. Dios Padre eterno, Padre, gracias por esta oportunidad que es estar acá reunidos como familia, como reino tuyo, Padre. Padre, gracias por cada uno de los hombres y mujeres, niños, jóvenes, Padre, que está acá el día de hoy aprendiendo de tu palabra. Dios, te pido que seas tú suavizando y abriendo nuestros corazones a tu palabra. Padre, que nuestra única motivación es glorificarte y exaltarte a ti, Jesús. Padre, quítame a un lado, Señor, hazme a un lado y que sea tu palabra hoy hablando por medio de mí, Señor. Padre, todo esto lo oramos y te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, familia, hoy vamos a hablar acerca de las preguntas. Las preguntas. Sí, bueno, ¿qué pregunta? Pregunta acá la hermana, eso es una pregunta. Las preguntas son esenciales para la vida de una persona y su desarrollo. Imagínate una persona desde pequeños que no hiciera preguntas, que no tuviera la oportunidad de hacer preguntas. No, las preguntas son una gran herramienta vital para cada uno de los ámbitos del ser humano. En la ciencia, ¿cómo el hombre ha podido descubrir e inventar tantas cosas? Preguntándose por qué. Diciendo, wow, ¿qué es eso? Haciéndose preguntas. En cada área social, intelectual y personal, las preguntas son necesarias. ¿Cómo yo aprender a hacer algo? Tienes que decir, ok, ¿cómo se hace esto? ¿Verdad? Las preguntas son una parte esencial de la vida de un hombre y una mujer. Y sin las preguntas, la vida no sería como lo que es ahora, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de preguntas como, ¿qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? Tenemos el ¿cómo? ¿Cómo se debe hacer esto? Cosas como, ¿cuándo se debe hacer tal cosa? ¿Dónde? ¿Quién? Y todas esas son preguntas que nosotros nos hacemos, pero hay una pregunta que es más importante de todas. Una pregunta que es más importante de todas y va más allá de lo superficial, más allá de lo que hay que hacer o cómo hacerlo, o quién y cuándo. Algo que va más profundo en el corazón y llega a la raíz de las intenciones. La pregunta más importante es ¿por qué? El porqué de las cosas. El porqué se desliga de la acción y empieza a enfocarse más en la intención. No el qué hacer, sino por qué lo hacemos. Y pregúntate el día de hoy, ¿por qué estás acá? Sabemos cuándo, dónde y cómo. ¿Sabes por qué estás acá el día de hoy? El porqué le ha permitido al hombre darle rienda suelta a su imaginación, a su ingenio y poder inventar y descubrir cosas en el universo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Es una pregunta muy, muy importante. La pregunta ¿por qué es tan importante? Que Dios diseñó al ser humano que cuando pequeño fuera su pregunta favorita. Dile a un niño de 2 o 3 años, no toques eso. ¿Y por qué? ¿Qué no puede hacer? ¿Por qué? Les encanta. ¿Y por qué? Porque estamos programados al saber la razón de las cosas. Amén. Por eso la pregunta más importante es el por qué. Amén. Por eso el título de mi clase hoy es la pregunta más importante. Y ya de una vez les estoy diciendo la respuesta. La pregunta más importante es el por qué. Pero hoy vamos a tratar de contestar 2 preguntas igualmente importantes. Primer punto, ¿por qué amar a Dios? ¿Por qué amar a Dios? Vamos a ir a Hechos 17. Y vamos a ver una de las tantas razones del por qué tú y yo podemos amar y debemos amar a Dios. En Hechos 17, ¿están conmigo, familia? En Hechos 17 vamos a empezar a leer desde el versículo 24. Y la Biblia dice esto: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Amén.
Y acá es Pablo hablando con los atenienses y les está diciendo, el Dios creador del mundo es el Señor del cielo y de la tierra. Y nosotros como humanos, dice, tenemos que entender dos cosas. Primero, que Dios, creador del universo, no vive en un lugar hecho por hombres. El Dios, la magnificencia, el poder, la soberanía, la presencia de Dios no se puede simplificar a un lugar creado por manos humanas. Es insensato pensar que Dios puede vivir en un lugar hecho por hombres. Y la misma escritura dice, es más, de hecho todo lo que ustedes ven, el universo, fue creado por ese Dios. Otra cosa que nos dice acá, que Dios, el creador del universo, no necesita de nosotros. Dios no necesita de ustedes. Y muchos conservamos el antiguo modelo de fe, la fe egocéntrica. Dios gira alrededor mío. Y no, ya la Biblia ha desmentido ese modelo de fe. La fe verdadera es teocéntrica, amén, donde Dios es el centro y nosotros giramos alrededor de Él. Muchas veces pensamos que le hacemos un favor a Dios al creer y seguirlo a Él. Pero la escritura dice, al final del versículo 25, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Nosotros somos los que necesitamos de Él, amén. Yo me puse a buscar el significado en el griego de todas las cosas y encontré algo supremamente profundo. Tú vas al griego, busca la palabra todas las cosas en griego y adivina qué significa todas las cosas. Significa todas las cosas. O sea, Dios te ha dado todo. Y es una realidad, te ha dado todas las cosas. Entonces, ¿por qué amar a Dios? Primero, por agradecimiento. Por agradecimiento. ¿Cómo no amar al que te da la vida, el aliento y todas las cosas? ¿Por qué como hijos y hijas amamos a nuestros padres? Primero, porque sin ellos no existiríamos. Segundo, porque si no hubiera sido por su trabajo, no habríamos sobrevivido de pequeños. Y porque no desconocemos lo que nos ha dado, su sacrificio que han hecho por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué amar a Dios? Pues por lo mismo y más. Porque si los padres tuyos te dieron mucho, Dios te lo ha dado todo. Y en la realidad, incluyendo a sus padres, amén. ¿Por qué amar a Dios? Por gratitud. Porque ese Dios, el que te da la vida, te da todas las cosas. Por eso, familia, si hoy tienes familia, hay una quien te lo dio, Dios. Si tienes un techo donde dormir, ¿quién te lo ha dado? Dios. Si tienes donde reposar tu cabeza, tienes un esposo, una esposa, no fue por tus encantos al seducir a una mujer, no, Dios te lo dio, amén. Si tienes un trabajo, estudios, te lo dio Dios. Dios nos ha dado todo y es por agradecimiento que amamos a Dios, amén, familia. Pocas cosas son tan fuertes como el agradecimiento. No hay fuerzas tan grandes como el agradecimiento. Tú sabes que una persona es agradecida por la manera en que sirve. Y hay dos personas que me inspiran a mí, dos hombres de Dios que me inspiran por su agradecimiento. Y esos son Pablo y Justin. Pablo y Justin. ¿Tú sabes que una persona es agradecida por la manera en que sirve? Sirve con alegría, sirve con emoción, sirve con todo su corazón. ¿Por qué? Porque no lo ve como una responsabilidad, sino como un honor. Y estos dos hombres me inspiran la manera de servir. ¿Por qué? Porque están agradecidos de siquiera estar acá y ser parte de la familia de Dios. Un hombre o una mujer agradecida tiene todos los chances del mundo para llegar fiel hasta el final. Una persona agradecida tiene todos los chances para llegar fiel hasta el final. Pero si el agradecimiento es una fuerza excelente, la ingratitud, por el contrario, es corrosivo para el espíritu. La ingratitud es corrosiva para el espíritu. El que cree merecer, el que cree que Dios le debe algo, el que no aprecia lo que Dios le ha dado, simplemente se está automutilando espiritualmente poco a poco. La envidia, los celos, el egoísmo, la apatía son rastros de ingratitud en el corazón de una persona.
y esto es veneno para el alma. Pregúntate el día de hoy, ¿qué tan agradecido estoy con Dios? ¿Qué tan agradecido estoy que Dios me ha traído a este lugar, parte de su reino? ¿Estás agradecido o ya estás esperando a cuándo salir? El Dios creador de todo lo existente es el que te ha dado todo, amén. Y todo es todo, amén. Vamos a seguir leyendo Hechos 17 y vamos a leer el versículo 26. En el número 26 dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Y acá es Pablo siguiendo hablando de ese Dios que los atenienses no conocían, y dicen: el mismo creador de todo y el que les da todo a ustedes ha determinado para cada uno de ustedes dos cosas: los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Qué quiere decir esto? Tiempos y lugares. Dios escogió para ustedes algo que ustedes no tenían control sobre esas cosas. ¿Cómo tú y yo entendemos eso ahora? Bueno, levante la mano el que escogió dónde nacer. Levante la mano el que escogió cuándo nacer. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios escogió el tiempo y el lugar para ti. Y muchos de ustedes dirán: ¿y por qué? ¿Por qué están atrevidos? Yo quería haber nacido en Alemania en los 1600. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? No tengo idea. Bueno, vamos a leer en el versículo 27, porque Dios se atrevió a escoger tu tiempo y tu lugar. En el versículo 27 dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Algo triste, familia, es que hay gente allá afuera pensando que no necesita a Dios. Hay gente allá afuera pensando: yo necesito a Dios. Y algo chistoso, igualmente chistoso, es pensar que estas personas no existirían si Dios no los hubiera creado. Amén. Si no fuera por Dios, ellos no existirían. Pero en algún momento esos fuimos tú y yo. Tú y yo no nacimos creyendo en Dios. Pero ¿qué pasó con nosotros? Dios determinó un tiempo y un lugar. Recuerda esa vez que alguien te invitó a esta iglesia. Recuerda la vez que alguien te invitó a estudiar la Biblia. Dios determinó ese tiempo y ese lugar para ti. ¿Para qué? Para que lo buscáramos y lo encontráramos. Segunda razón para amar a Dios: porque necesitamos de Él. Tú y yo simplemente necesitamos de Él. Una cosa es saber que Dios nos ha dado todo, y eso es agradecimiento. Pero otra cosa es darse cuenta que necesitamos de Él, que sin Él nada podemos hacer. Dice ahí: puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso me suena a necesidad. Tú sin Dios, yo sin Dios, no somos nada. Él te dio la vida, pero también las capacidades para disfrutarla. Dios te dio tu familia, pero también las capacidades para cuidarla y amarla. Dios no solo te dio tu trabajo, pero las capacidades físicas e intelectuales para hacerlo. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Dios, amén. Y algo que me vuela la cabeza de Dios es que Dios es tan vital, dice esta escritura, que tú y yo lo necesitamos incluso para buscarlo. Literal, si Dios no determinara tiempos y lugares, tú ni siquiera podrías encontrar a Dios. Tú necesitas de Dios, yo necesito de Dios hasta para buscarlo a Él. Es mejor dicho, si Dios quisiera jugar a las escondidas, ni chance de ganar. Si Dios no determina tiempos y lugares para ti, tú y yo no podríamos conocer de Dios. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que Él nos da todo. Y nos da todas las capacidades para disfrutarlo también. Dios, que sin necesitar de ti y de mí, y sin beneficiarse en lo absoluto de ti y de mí, aún determina tiempos y lugares para que tú lo busques y lo encuentres. ¿Están conmigo, familia? La realidad, chicos, es que una vida sin amar a Dios, sin importar la vida que vivas, es la peor vida que puedes vivir. Una vida sin amar a Dios, no me importa cuál sea tu vida, una vida sin amar a Dios es la peor vida que puedes vivir. ¿Por qué?
Porque al no amar a Dios, estás desconociendo el único ser que te ha amado incondicionalmente. Al vivir una vida sin amar a Dios, estás desconociendo al único que te ha dado sin recibir absolutamente ningún beneficio y nada a cambio. Pero ¿por qué también es la peor vida que puedes vivir? Porque vas a seguir buscando en el mundo cómo satisfacer tus necesidades emocionales, intelectuales, espirituales y físicas en cosas que no son Dios. Y vaya, eso sí es un camino doloroso, un camino de caídas, golpes y dolor, hasta que te des cuenta que Dios siempre ha estado ahí, determinando tiempos y lugares para que lo busques y lo encuentres. ¿Por qué amar a Dios? Por agradecimiento, porque Él nos ha dado todo. Pero ¿por qué amar a Dios? Porque necesitamos de Él. ¿Están conmigo, familia? Segundo punto, ¿por qué amar a la iglesia? ¿Por qué amar a la iglesia? Este va a ser el punto más rápido de todos. ¿Por qué amar a la iglesia? Si no sabes, checa el video de hace 2 semanas, ¿amén? ¿Por qué era tan especial el reino de Dios? Existe toda una prédica acerca de lo especial que es el reino de Dios y por qué debemos amarlo. Y si no sabes dónde ir y nos estás visitando el día de hoy, pide eso a la persona que te trajo y te mandará el video de por qué amar a la iglesia, ¿amén? Por eso, tercer y último punto. Tercer y último punto, ¿por qué amar al perdido? ¿Por qué amar al perdido? Vamos a ir a Efesios, familia, y vamos a leer ¿por qué amar al perdido? Para las personas que no saben qué significa el perdido, según las escrituras, el perdido es un falso adorador. Juan 4, 23 al 24. Alguien perdido es alguien que sus pecados no han sido perdonados. Hechos 2, del 36 al 38. Alguien que no ha nacido de nuevo, de agua y de espíritu. Juan 3, del 1 al 7. O alguien que no es parte del reino de Dios. Hechos 2, 41 al 47. Solo para que las busquen, si necesitas estas escrituras, háblame al final y te las puedo dar. Pero el perdido es básicamente eso, una persona que no va a estar con Dios al final de su vida, que sus pecados no han sido perdonados. Vamos a ir a Efesios 2 y vamos a leer ahora ¿por qué amar al perdido? Efesios 2, versículo 1 dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Tú y yo sabemos qué es vivir en pecado. Tú y yo sabemos qué es vivir en el mundo. Tú y yo sabemos que es no estar en el reino de Dios. Sabemos que es hacer lo malo. Y sabemos que es tratar de no hacer lo malo y aún así no poder dejar de hacerlo. Tú y yo hemos estado en la oscuridad. Todos nosotros conocemos la oscuridad acá. ¿Por qué amar al perdido? Por compasión. Porque tú y yo sabemos lo que se siente estar perdido. ¿Recuerdas que era estar en el mundo? ¿O tu vida no ha cambiado mucho desde entonces? Eso es preocupante. Pero si realmente has cambiado, sabes que el mundo no es algo que se le quiera desear absolutamente a nadie. Una de las cosas más inspirantes es ver a esas personas que transformaron su sufrimiento en compasión para ayudar a esas personas que ahora están sufriendo lo mismo que ellas. Un gran ejemplo de eso es una mujer llamada Malala Yousafzai. De pronto ustedes conocen a Malala, de pronto no. Les voy a contar un poco de Malala. Malala fue una mujer nacida en 1997 en Pakistán, un lugar donde ser mujer no es motivo de celebración. En 1997 nació y en el 2008, ella teniendo 11 años, el Talibán, los extremistas islamistas, llegaron e invadieron Pakistán, prohibiendo un gran número de cosas, entre ellas escuchar música, tener un televisor, y prohibieron que las mujeres tuvieran educación. Y castigaban fuertemente
al que se atreviera a ir en contra de estas leyes que ellos habían promovido. En el 2012, como una niña de 15 años, ella habló públicamente acerca del derecho que las mujeres tienen de la educación. Y eso la convirtió en un blanco para el talibán que tenían que remover. Ese mismo año que ella habló públicamente, ella iba en el bus de su escuela y una persona encapuchada se entró al bus y preguntó: ¿quién es Malala? Al darse cuenta quién era ella, le dio un disparo en la cabeza en el lado izquierdo. Disparó a Malala en el lado izquierdo por hablar públicamente de lo que las mujeres merecían. 10 días después, ella se levanta en Inglaterra. La habían trasladado de Pakistán a Inglaterra y se había dado cuenta que personas alrededor del mundo estaban orando por ella. En el 2014, ella se enfrenta con que tiene que tomar una decisión: o quedarse callada por el resto de su vida, o usar la nueva vida que se le había dado para defender a esas personas que estaban viviendo lo mismo que ella vivía. En el 2014, al momento de ella tomar la decisión de seguir luchando por esas personas que vivían lo mismo que ella recibió el Premio Nobel de la Paz y fue la mujer más joven en recibir este premio. ¿Amén? En sus palabras ella dice: cuento mi historia no porque es única, sino porque es la historia de muchas niñas. Como discípulos, hermanos, es igual. Nuestra experiencia sin Dios no es especial, sino la realidad de muchas personas allá afuera. Nuestra experiencia tiene que ser la razón por la cual tú y yo amamos al perdido. ¿Recuerdas el dolor y la tristeza? ¿Recuerdas las noches donde llorabas porque no había un propósito ni nada en tu vida? ¿Recuerdas? Bueno, esa es la historia de hombres y mujeres allá afuera todos los días. ¿Recuerdas ese tiempo donde no había amor? El reino no existía en tu vida. La falta de amor que había. Bueno, lamentablemente es el día a día de billones de personas allá afuera. ¿Quién más puede conocer e identificarse con el dolor de la gente? Con el pecado, con el vivir sin propósito, con el no tener el reino de Dios, sino un discípulo. ¿Quién más? ¿No? ¿No creen eso? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy, hermano? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Estás lleno de amor por Dios y compasión por las personas? ¿O lleno de amor por ti y autocompasión? ¿Cómo está tu corazón hoy, hermano? ¿Por qué amar al perdido? Por compasión. Porque tú y yo sabemos qué significa. Vamos a seguir leyendo en Efesios 2, versículo 4 al 9. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estaban muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esas son las noticias del Evangelio. Y si esto no te anima, nada te va a animar en tu vida. Y eso es lo que tú y yo hemos recibido el día de hoy. Así que está animado el día de hoy por eso. Nada más te va a animar si no son estas las buenas noticias que te animan. Por el amor y compasión de Dios, tú estás hoy acá. Y nos dio una vida nueva. Y nos ha reservado un lugar en el cielo por gracia y no por obras. Esto ya es suficiente, podemos parar acá. Esto sería suficiente para ir a evangelizar todo el resto del mundo. Pero no vamos a parar ahí. Vamos a leer versículo 10. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. ¿Por qué amar al perdido? Porque es tu deber.
¿Por qué amar al perdido? Porque es tu deber. Y muchos dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo que me toca amar al perdido? Bueno, si hoy tú puedes decir que gracias a Jesús saliste de la oscuridad a la luz, de la ira de Dios a la gracia de Dios, de la misericordia, del castigo a la misericordia, y hoy puedas decir que has sido hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras que Dios dispuso de antemano para ponerlas en práctica, sí, amar al perdido es tu deber. El compartir la fe, estudiar la Biblia con las personas, hacer discípulos es un honor. Tú no mereces, no merezco estudiar la Biblia con las personas. Pero ¿sabes qué? ¿Para quién no es un honor? Para el tibio. Para el tibio no es un honor. Para el tibio es una negación. Tengo que amar al perdido. Tengo que compartir mi fe. Algo que tenemos que evitar a toda costa. No. Y yo sé que es ser tibio. Yo sé exactamente que es ser tibio. Bueno, si no sabes qué es ser tibio, imagínate en un día frío, que está haciendo mucho frío y entras a la ducha. Y pasa de agua fría agua calientica y te estás ahí, oh, qué increíble, wow, sí, me siento increíble, vengo a la iglesia, voy a las charlas bíblicas, acá está bien, vamos a estudiar la Biblia, compartir la fe, no, yo estoy bien acá, es sacrificar y yo estoy bien acá. Sentirse cómodo, se siente espectacular, hasta que Dios se enferma de nosotros y nos vomita de su boca, amén. Apocalipsis 4:16. Dios vomita al tibio. ¿Por qué amar al perdido? Porque es nuestro deber. Dios te hizo hechura de Dios para las buenas obras que de antemano Él preparó para que nosotros hiciéramos. No hay mejor obra que salvar al perdido, porque vino Jesús a buscar y salvar al perdido. El problema no es el deber. El compartir la fe es increíble. El tener estudios bíblicos es increíble. No. Las motivaciones son tu problema. La motivación detrás de esto es tu problema. Porque hay 4 factores de motivación para un hombre. El primero es el miedo. Tengo que compartir mi fe y estar en estudios porque si no Dios me castiga. O porque mi líder me va a decir algo. Esto dura poco. Esto daña tu corazón. Y esto realmente no va a servir. Otra cosa es por deseo. Me siento bien estando en un estudio bíblico a la semana. ¿Por qué? Pues porque me hace sentir bien. Qué rico compartir mi fe en charla bíblica. Tibio. Eso es estar tibio. Nos gusta el sentimiento nomás. Tibieza. La tercera fuerza, motivación de un hombre es la gratitud. Cuando entiende, lo hago y deseo porque sé lo que Dios me ha dado. Y estoy supremamente agradecido por lo que tengo. Es un deber mío y lo voy a cumplir. Amén. Y el cuarto, la fuente más pura de motivación de todas. Esta fuente de motivación era la fuente de Jesús. Creo que sabrán cuál es. El amor. Entiendo la necesidad que hay en el mundo. Yo sé que es estar ahí. Y es mi deber. Tengo que cumplir con mi deber de amar al perdido. La gratitud y el amor, cuando nos motiva, no tiene límites. Puedo ver el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Llegó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no era ni por miedo ni por deseo, por agradecimiento y por amor. Amén. Hoy la palabra nos está haciendo reflexionar en nuestras motivaciones. Discípulo, ¿qué te motiva el día de hoy? ¿Qué te está motivando el día de hoy? Si es miedo o sentirte bien, probablemente ya no compartes tu fe y solo es cuestión de tiempo para decirte hasta luego. Y si esa es tu motivación, te lo digo una vez, hasta luego. No vas a durar fiel hasta el final. Si el miedo y el deseo es lo que te motiva a ser discípulo, no vas a durar. Ahora, si es gratitud y amor, vas a estar en fuego por Dios, amén. Si es gratitud y amor, ahora estás más inspirado que retado. Esa es la motivación. Vamos a ir a 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5, versículos 14 al 15. Nadie en el mundo puede obligarte a amar al perdido. Nadie. Pero en 2 Corintios 5, 14 dice esto:
El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Porque Jesús murió una vez y por todos es que tú y yo hoy tenemos salvación. Es la realidad. Y la salvación sí, fue dada por gracia y gratuitamente, y por eso estás acá. Porque muchos de nosotros no tenemos dinero, si pudiéramos, no tenemos cómo pagar la salvación. Pero tú recibiste salvación con la expectativa de que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos por Dios y Jesús y su misión de hacer discípulos. Si la misión de Jesús no es tu misión, tampoco Jesús es tu Señor. Si la misión de Jesús no es tu misión, Jesús tampoco es tu Señor. Porque el último mandamiento es la primera prioridad de Jesús: ir a ser discípulo de todas las naciones. Si Jesús no es el Señor de todo en tu vida, Jesús no es el Señor de nada en tu vida. El cristianismo no es una parte de nuestras vidas. El cristianismo es nuestras vidas. ¿Amén, familia? Amén. No podemos separar trabajo, familia, cristianismo. No. No vamos a caer otra vez en la religiosidad que andamos antes. ¿Jesús es Señor de todo o Señor de nada? Tus líderes no pueden obligarte a compartir tu fe. Tus líderes lo único que pueden hacer es mostrarte lo que hizo Jesús por ti y llamarte a que salgas de tu egoísmo. Eso es lo único que pueden hacer los líderes. Pero no pueden ser ellos los que te obliguen. Este 30 de octubre tenemos algo especial a la familia. Este 30 de octubre tenemos un servicio especial con temática del Día de la Canción Criolla. ¿Amén? Este servicio será titulado Ritmo, Color y Sabor. ¿Amén? Tendremos música criolla, tendremos comida y será genial. Y a pesar de que amamos nuestra música y nuestra comida, esto no se trata ni de la música ni de la comida. Se trata de amar a Dios y amar al perdido. ¿Amén? Ese día queremos que sean todos este salón lleno de personas que puedan escuchar la palabra de Dios. Pero más que eso, personas entrando a las aguas del bautismo. ¿Amén? Queremos ver personas siendo salvas, porque esa es la misión, eso es lo que Dios Jesús quiere para nosotros. Hoy quiero llamar a cada líder de charla a hacer un plan de evangelización masiva con toda tu charla y poder hacer de esto algo especial para Dios. Pero si incluso tu líder de charla falla en seguir dirección, ponte tú una meta, porque no se trata de tu líder, no se trata de ti, se trata de Dios. ¿Amén? ¿Están animados para celebrar juntos ese día? Va a ser increíble. Y en conclusión, familia, la pregunta más importante es el por qué. Pregúntate, ¿por qué estás acá? ¿Por qué cantas estas canciones que tenemos acá? ¿Por qué estás siquiera hablando con la persona a tu lado? ¿Por qué ser discípulo en lo absoluto? Pregúntate el porqué de las cosas. El porqué va más allá de las acciones y llega a la raíz de las intenciones. ¿Por qué estás acá? Como discípulos, si no entendemos el porqué de las cosas, es en vano todo. Dios quiere que entienda el porqué de las cosas. Amén. Y hoy vimos el porqué de dos cosas muy importantes. El porqué amar a Dios. Por agradecimiento. Amén. Dios nos ha dado absolutamente todo, pero por necesidad. ¿Por qué? Porque para disfrutar de esas cosas que Dios nos ha dado, necesitamos de Dios también. Amén. Hoy podemos aprender por qué amar al perdido. Por compasión. Tú y yo sabemos que se siente estar en el mundo. Tú y yo sabemos, entonces ¿quién más? Pero también por deber. Un deber motivado por el amor y por la gratitud. Amén. Familia, yo quiero invitarlos a todos que salgamos de acá renovados para seguir peleando la buena batalla. Hasta el final, llegar y vernos con Jesús y que nos diga: buen trabajo,
fiel y buen siervo. Y para Dios sea toda la gloria.